Las religiones son todas iguales. Todos buscan lo mismo. Mira eso. Realmente muy grande. Aquí en Tailandia la religión es bastante particular y flexible. Mira, está llena de murciélagos. Las piedras de 50 toneladas, no toque la piedra. La ardilla vimos ayer. Y ranas también. Y la vestimenta. No puede ser con escote, no puede ser... El rostro de Buda más instagrameado y más tiktokeado de todo el mundo. Pobrecito, miren qué lindo el elefante. Debe tener 2 metros más o menos el gallito. Me cayó uno. ¿Qué número? El 12. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Vamos a ir en ese tuk-tuk. ¿Sí? Nos vamos a conocer los templos que están alrededor de la isla de Ayutthaya, que no están justo en el centro, sino que los alrededores. Se supone que este tour dura aproximadamente 3 horas. Más o menos, 3 horas. Y cuesta 200... 1 hora. 2 horas. ¿2 horas? No he entendido que... Como 3 horas. Yo entendí que eran 2 horas 40, ¿no? 1, 2, 3. Ah. Ok, sí. Somebody's right. Uno de esos botecitos se supone que vamos a tomar, no sabemos si es ese o alguno de los que están ahí. Parece pasto, pero aquí abajo hay agua, está lleno de agua. Entonces todas esas plantas se mueven en realidad. Iba una mujer ahí manejando el botecito. ¿Con eso íbamos a chocar? La fuerza es total video del día de hoy. Oh my god. Hemos llegado al primer templo, se llama así, Wat Phanan Choen. Vamos a ver qué encontramos. Podemos estar 20 minutos aquí, después nos subimos al bote y vamos a conocer otro lugar. Mira, está lleno. Buda gigantesco, yo creo que el más grande que hemos visto hasta ahora, ¿no? Indoor, porque vimos otro. Y el Buda recostado que vimos en Bangkok. Ese está acostado, este está sentado, Les dan de comer esas cositas que son como suflitos. Y hay unos bagres que son... Mira eso. Estuvimos 20 minutos y nos vamos de nuevo en el bote a visitar otro templo que se supone que está un poco más arriba del río. ¿Te gustó? Sí, estaba lindo, impresionante. Era igual, era todo el templo como que gira en torno a ese templo, a ese Buda de oro A ese gigante. Buda, claro. Había monjes igual, pero nosotros evitamos grabarlo porque son un poco complicadas algunas reglas que no conocemos, no manejamos muy bien. Por ejemplo, las mujeres no lo pueden tocar, entonces para evitar no lo grabamos mucho. Y llegamos a otro templo. Está grandecito ese templo y extrañamente hay gallos ahí
Hay gallos allá. Aquí en Tailandia la religión es bastante particular y flexible, por decirlo de alguna forma. Hemos visto adentro de los templos todo tipo de figuras. Así que no se sorprendan si se encuentran algo como esto, miren. Un gallo gigante. No puedo dar mi opinión certera sobre las religiones porque este es un país extremadamente budista y después yo quiero volver y que nos pueden decir no, usted piensa así que no puede entrar, así que no voy a decir nada. Pero así en pocas palabras, las religiones son todas iguales, buscan lo mismo. Sí. No hay un Dios más, un Dios menos, resurrección, no resurrección, al final buscan todas lo mismo, un solo objetivo. Está lleno de figuras de Buda, no hay mucha información, pero queríamos venir a conocerlo a él. Miren. El yin y el yang. Ponete tú, yo soy el yin y tú el yang. No, yo soy el yin, tú eres el yang. Ya, yo soy el yang y tú eres el yin. Estás castigado igual. Esas estupas son más viejas. ¿Cómo dice que está allá? Ah, qué gracioso, qué gracioso. Me estáis tratando de vieja, yo tengo 10 años menos que tú. Y esas que están allá están más restauradas, se ven más modernas. La mezcla, lo extraño aquí. Uy, la murciélago, mira, está llena de murciélagos, por eso olía a murciélago. Ahí hay murciélago, ahí hay murciélago y ahí hay murciélago. No sé si puedo pronunciar eso, pero esto se llama Wat Shaiwatanaram. Gran parte de Ayutthaya está en ruinas y se ha mantenido así que estos lugares son un poquito para conocer la historia. ¿Te gusta? Impresionante el tamaño, ¿no? A mí lo que me impresiona es que te dejen caminar y tocar y todo. Hay otros lugares donde son mucho más estrictos. Tío, es unas piedras de 50 toneladas. No, no toques la piedra, no le saques flash. Aquí es mucho más libre. Ah, mira los murciélagos. Ahí hay murciélago. Y ahí hay murciélago. Mira. Je n'ai même pas regardé l'heure, il était 26. Pas le temps d'aller voir le marchand du temple à côté. Estábamos leyendo aquí y Ayutthaya fue la capital de Siam desde 1350 hasta 1767, cuando fue saqueada por los birmanos, tal como les había contado antes, y que el Sutta no sabía porque no había leído nada. No, pero aquí yo sé que desde ese tiempo que hacen noodles. ¿Qué tiene que ver Tom Yum? Ahora viene la hora de mi colación, eso es lo más importante. Queda esperar el momento que la estamos esperando todo el día. Sí, soto ayam. Acá no es soto ayam, pues acá no tom yum. Acá es Tom Yum.
Y es ya, para ver los templos que están fuera de las islas. claro, ya están a la orilla del río y anduvimos por el río Chao Phraya. Entonces, y ahora andamos en tuk-tuk, esos que me gustan a mí. Antes de salir les voy a mostrar un poquito el lugar donde nos estamos quedando. Hola, Micalesi. Por aquí entramos, el centro está justo aquí, ya se los voy a mostrar. Y nuestra habitación, que nos costó 20.000 pesos chilenos, es esta, tiene un refrigerador pequeñito, ahí tenemos unos rambután que compramos para el desayuno, una cama grande, una mesita para poder comer, un lugar para poder trabajar. Aquí ya estamos preparando el próximo video. Aquí está el baño con ducha y todo, y tenemos esta pequeña terracita que no tiene nada, ni silla ni nada. Ahí hay unas aguas de dudosa procedencia y dudosos movimientos. Pero no hay, sí, movimiento hay, pero no hay mal olor. No, no hay mal olor. No, es agua, no. Y aquí nuestra terracita, que está bastante buena, se ve. Ahí al fondo está el terminal de buses, el río está un poquito más allá, así que estamos en pleno centro de... De ahí de esa esquina hacia la derecha, un montón de lugares para comer, casi por $1, por $2, pollito asado, pollito frito, de todo. Tardilla vimos ayer, anteayer. Tardilla, sí, y rana también. Rana igual, sí. De todo. Muy bien. Sí. Así que ahí les dejamos el dato. Se llama Chánida en Chánida, Ayutthaya, que es como habitaciones dentro de una casa, como un tipo hostal. Está bonita esta scooter. ¿Cuánto te costó? ¿Más caro que en Bangkok? Sí, me costó más caro, 300. 24 horas. Por 24 horas. Vamos a dejar imágenes de todos los templitos que hay por aquí. Que porque son los esto- más antiguos. Esto sí. Aquí vamos a mostrar un templo que se llama Wat Mahat. Wat Mahatat. Aquí hay uno de los rostros de Buda más instagrameados y más tiktokeados de toda la historia del budismo. Ahí se los vamos a dejar, obviamente. De toda la historia del budismo. Se los vamos a dejar ahí para que ustedes lo vean y después lo comparen. Y al leer, nosotros no les vamos a contar todo lo que dice ahí, pero no tiene sentido. Pero uno empieza a leer y esto es historia de reyes, reinas, guerras, batallas, elefantes, monos, tigres, todo lo que se pueda imaginar, para que ustedes quieran. Hay que pagar una entrada, vamos a llegar ahí al centro de admisión para averiguar cuánto es. Según nosotros es como 200 baht aproximadamente por todos los templos, son alrededor de 8 creo, ¿no? Sí, 220 baht por persona para Es lo los que 7 leí. templos, sí. La idea es que ustedes hagan eso todo en un solo día, el mismo recorrido. Puede ser en moto, puede ser en bicicleta, puede ser caminando, como ustedes quieran, pero es grande, así que consideren encontrar la forma de poder moverse. Dentro de las prohibiciones, no se puede fumar, no se puede subir obviamente a los monumentos, mantener limpio, no botar basura, no rayar, no sentarse en los monumentos. Y la vestimenta, no puede ser con escote, no puede ser la polera con tirantes. Esta, a pesar de que están los hombros cubiertos, no puede ser ajustado, tiene que ser una polera suelta, no puede mostrar el ombligo, tampoco puede ser short ni falda corta, tiene que ser lo más recatado posible porque al final es un tema religioso que hay atrás. O sea, nada hot. Nada, hot. Ya, compramos los tickets, 220 baht por persona para ver todos los templos. $6. Así que lo vamos a guardar y lo vamos a presentar en todos los lugares que visitemos hoy día. Dura una semana la entrada. ¿Estás seguro? Sí. El Tuta siempre dando información y imaginándose en su mente. Me acuerdo, cada vez que pasan estas cosas, me acuerdo de los chicos de Recorrer el Mundo, de la Cami con el Edu, que la Cami siempre lo tiene que estar parando porque el Edu se arranca con las tortugas para el bosque. Al Tuta le pasa lo mismo. A medida que vayas entrando al templo, te van haciendo el hoyito y esos son para los 6 templos. Nosotros aquí tenemos marcado el primero ya que el de ahora. ¿Son 6 templos en total? Claro, los 6 templos, no, habla de tiempo, así que si vas a estar 3-4 días y quieres hacer 1 o 2 un día y después los otros 2, Se puede. claro, porque te van haciendo el caladito. El Tuta, como siempre, sufriendo, no se pueden utilizar drones, así que como gerente de redes sociales va a tener que encargarse de armar la maquinita que compró para poder grabar las historias para No TikTok. puedo volar de afuera, de la calle. Sí, se podría. ¿Te acordás lo que nos pasó allá en Borobudur, que quisimos volar el dron y tenían tenían la inhibidor de señal. dron? Los güeyes así te preocupaba, imagínate. Tenían la señal bloqueada. Sí, yo subí el dron y andaba 5 metros y decía no hay señal, no hay señal. Y yo dije no, algo le pasó a la polilla y después me puse a leer y me puse a mirar algunos videos
Y claro, ellos decían ahí que tienen una máquina inhibidora de señal. Como los letreros no son suficientes y como la gente es muy porfiada, Como yo. como el tuta, entonces no sacaban nada con poner letreros de no volar drones porque la gente se iba hacia los miradores que están a los alrededores del templo y desde los miradores lanzaban el dron sobre el templo. Nosotros buscamos unas imágenes en internet para dejarles imágenes desde arriba de ese templo porque es hermoso. Si no han visto el capítulo, aquí les voy a dejar el video para que lo vayan a ver. Oye, esta maquinita, este también no es integrante del equipo, este se llama, le pusimos el Suricato. Porque nosotros todas nuestras cositas que compramos y invertimos le ponemos nombre porque nos cuesta, entonces para ponerle más cariño y más cuidado le ponemos nombre, lo hacemos parte del equipo. Este es el famoso Suricato. Nosotros le ponemos todo el empeño, todo el cariño para que ustedes vean bien clarito de qué se trata y dónde estamos y Para que viajen con nosotros. Para que viajen con nosotros, exactamente. Miren qué lindo ese Buda que está ahí. Esto es lo que yo les decía, el rostro de Buda más instagrameado y más tiktokeado de todo el mundo. Así que lo vamos a mostrar. Ahora, ¿por qué la gente está sentada ahí y no se toma una foto de pie? Es que por un tema de religión uno no puede estar sobre Buda. La imagen nuestra en la foto no puede estar sobre Buda. Entonces te puedes sentar ahí para que el Buda aparezca arriba, no abajo tuyo. Lo mismo pasa en los templos, uno no puede o no debería salir dándole la espalda a Buda, o no debería sentarte con los pies hacia el frente de Buda. O sea, todas esas cosas hay que considerarlas por un tema religioso. Si tú te quieres sacar una foto sentado, te tenéis dos opciones, o te sentáis en esa banquita o te sentáis allá en el piso, pero parado o mal vestido, no, mira. Aquí está el guardia mirando, son súper estrictos. Va a parar aquí, mira, 2 segundos, van a escuchar como el guardia la reta a alguien. Mira. Ligerito alguien se va a equivocar, mira. Este ahí se tiene que sentar cuando te puedes sacar una foto parado, ¿viste? Hace un poco más de 400 años esta cabeza se cayó, quedó ahí, el árbol que se ve ahí creció y la cabeza quedó atrapada. Y bueno, ahí es donde se hizo tan famoso, por donde está, por el árbol, por todo. Es como que la gente lo ve como que el verdadero Buda estuviera ahí, porque si algo cachan ustedes de lo que es la historia de Buda, él partió su religión sentado debajo de un árbol. Ahí viene llegando toda la gente. Este es un lugar muy turístico, viene gente de todo el mundo a conocerlo, así que la recomendación es que lleguen temprano y que también por el calor, porque hace mucho calor, que lleguen temprano y que se organicen bien con los tiempos porque el lugar es muy grande, entonces hay mucho que recorrer. Oye, a pesar de la destrucción del templo, todavía quedan partes, piezas y Budas así, entero. Esto tiene que haber sido gigantesco, ¿no? Aquí si uno viene con la mente abierta y la imaginación así a full, sí, esta tiene que haber sido espectacular, tiene que haber sido precioso. Hace 400 años muy, atrás, muy lindo, sí. tiene que haber sido impresionante. ¿Era todo blanco? Sí, pues mira, si están los forros todavía. Es como lo mismo que las pirámides de Teotihuacán que tenían ese recubrimiento sobre la construcción. Como algún tipo de cal blanca, así, entonces tiene que haber sido muy blanco y de seguro, porque a esto les gusta el oro, o sea, hemos visto unos que son completamente de oro. Tiene que haber tenido varias muesquitas o marquitas de oro. Sí. Tiene que haber sido, pero de verdad, muy lindo. Muy lindo. Vinimos a este otro templo que se llama Wat Ratchaburana, pero ellos lo pronuncian la R como una L, entonces es Wat Ratchaburana. Pulana. Claro, Wat Ratchaburana. Guachar la Pulana. A mí me encanta esto, andar aquí tocando y todo y mirando y tratando de imaginarse. Eso es lo que me gusta a mí. No es que yo me crea budista, nosotros igual vamos a las iglesias católicas, vamos a todos los lugares y los filmamos, pero no es que nosotros seamos muy creyentes de... Independiente de la religión, claro, vamos a conocerlo igual por un tema más cultural que nada.
Y de admiración, pues admirar el trabajo que hay detrás y la efervescencia de la gente y todo. Entonces por eso vamos y lo miramos y lo admiramos. Yo admiro lo que hacen, pero no por eso me voy a convertir a... Ahora tengo la pelada de monje budista, pero no significa que sea budista. ¿Estás listo? Huele a murciélago. Sí, ¿O no te bañaste? está bien. No se puede entrar. Ah, está cerrado. Tiene Oye, cerrado. a todo esto, yo tengo 2 noticiarios de acá de Tailandia, uno de Pattaya y uno de Bangkok. Y un tremendo escándalo sexual hace 2 o 3 días que involucra monjes, que involucra un montón de cosas sexuales, que no las voy a nombrar acá. Pero para que vean que en todas las religiones se cuecen habas, aquí con el budismo también se cuecen algunas habitas. Llegamos al tercer templo, Wat Tamikalat. Wat Tamikalat. Cuando le hago un templo budista a Mikalesi allá en Chile, le voy a poner Wat Tamikalesi. La imaginación del tutor. ¿Esos que te gustan a ti, cómo se llaman? Los rickshaw. Rickshaw. Sí. Antiguo. Qué lindo. Sí. Deje las chalitas. A la vuelta voy a equivocarme, voy a llevar esta. Va a cambiar la presa. Y los pronto chalas mías estas, de allá hechas de neumático de Bukit Lawan. Hace un calor. Me acordé de Bangkok cuando llegamos por allá por abril, mayo. En abril llegamos nosotros, ¿no? En abril no les 40. puedo explicar el calor que hace y la 40 humedad. Me acordé de Paraguay. ¿Cierto que sí? Sí. Son ¿Cómo como se llamaban esas? Las misiones. la misión de San Agustín, creo que Misión. era. Las misiones de San Agustín, algo así, sí. Sí, porque es como lo mismo, así Sí. los pilares, los colores, los ladrillos. La única diferencia es que aquí hay un budita, En vez de cruz, un Buda. claro. Estábamos mirando, nos preguntamos porque está lleno de gallos de distintos tamaños, colores y formas y estábamos leyendo y se supone de que cuando los budistas pasan alguna situación crítica, ¿qué es lo que hacen? Vienen y ofrendan, compran un gallito aquí y lo ponen allá, lo ofrendan. Como un símbolo de gratitud por haber superado alguna dificultad importante. Más de 2 metros tiene el... Yo mido 2 metros 10. Yo mido 1,80, debe tener 2 metros más o menos el gallito. Inmenso gallo. Son de... ¿Cómo se llama de esto? De yeso. Aquí hay un Buda reclinado, pero lo están restaurando. Así que solamente lo podemos ver a través de las mallas. Están haciendo todo un trabajo de restauración. Viene mirando el teléfono, viene manejando un elefante y mirando el teléfono, mira. Capaz que le pongo retroceso, estamos justo bien. Hola. Pobrecito, miren qué lindo el elefante. Los cargan y los tienen con cadena y los llevan así. ¿Con cadena? Como que mira la cadena que tienen. No tengo comida para darte. Nada, no hay comida. Pero no los tienen encadenados, mira, ese tiene una Tiene cadena. una cadena en la patita. Sí, pero ese de allá no tiene ninguna Ese cadena. no tiene mira. nada. Estos son ellos son los famosos mahut. Sí, ¿Serán majut? sí, pues son mahut. Ya, pero ahí, por ejemplo, ahí un paciente que se va paseando en el elefante y el que va arriba igual tiene una picana con gancho, Sí, pero como, no el la que tiene, usa. como el que tiene él. Sí, Po. como la que tiene, pero no tiene punta. Ah, sí, Sí tiene punta. Allá viene más gente paseando en el elefante. Nosotros no realizamos ese tipo de actividades, queremos ver elefantes, pero queremos verlos en recuperación. Yo quiero que se me cruce uno en la calle. Libertad, Claro. así que vamos a buscar el lugar ideal para hacerlo. No vamos a montar elefantes y no vamos a pagar por un lugar donde
tienen que utilizar la fuerza de uno u otro modo para poder lucrar con el elefante, si al final aquí es un negocio. Sí, eso es así. un negocio, sí. Este es, no sé cómo se llama, vamos a buscar el letrero ahí para poder pronunciarlo. Esto es moderno, sí, ¿no? No, sí, parece más moderno. No sé si no, yo creo que está como más activo, pues no es Sí. una, Está más mantenido. no es algo en ruina. Hace tanto calor que el tuta se quería ir sin que viéramos nada y que después viniéramos. Porque Es que podemos venir otro día a este, pues sí. Es que la hace un cámara, calor que siempre la da. cámara dice alerta de sobrecalentamiento. Les vamos a mostrar cómo nos va. Vamos a comprar una agüita primero, sí, antes de seguir caminando. Es gigante. Hay que dejar la centera acá. Hay que dejar las chelitas. Entonces vamos a hacer la ceremonia. ¿Alguna idea de cómo se llama la ceremonia? No sabemos. No sabemos, hay que elegir Pero un color. hay que escoger un color. Yo creo que voy a escoger este color. Este. Sí. A sacudir hasta que caiga un palito en el piso. Ahí cayó uno. ¿Qué número? El 12. El 12. Vamos a ver qué dice la suerte. El 12 es el número de la suerte. Sí. Mi número de la suerte. Entonces venimos por acá, le apuntamos aquí a la señora de qué número en el calendario. Y el otro era. El 5. El 5 era el mío porque yo también lo hice. Ahí, tienes que echarlo ahí. Y depositar ahí. ¿Qué dice? Es como una galleta de la fortuna, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? El tuyo dice que vas a tener buena suerte. Y te vas a enamorar. Ah, mira. Por fin te vas a enamorar. Buena suerte y buena fortuna, dicen. Sí. Y que vamos a encontrar el amor. O sea, todavía no lo hemos encontrado, así que vamos a encontrar el amor. Y que las personas que me aman a mí van a tener que esperar porque, o sea, yo voy a tener que esperar porque todavía no he encontrado El a mi amor definitivo. El amor definitivo. Claro. Es como una galleta de la fortuna. Es igual que una galleta de la fortuna. Claro, lo único que no comimos, Sin galleta. sin galleta. Este se llama Wat Moncon Bopit. Algo así. Ahí se entra, mira. Ahí está la gente. Ay, parece que sí. Sí. Ahora sí que sí entramos. Las estupas son gigantes. En lugares así donde hay mucho sol, te pasan un paragüita como este para que te puedas cubrir un poco, porque el calor es insoportable. Ahí está el nombre, Wat Prasi Sampet. Así es como se supone que estaba antes. Y aquí están las ruinas de lo que quedó. La verdad es que para conocer todos los templos y recorrer todos los templos necesitan un día completo porque son hartos y son grandes, entonces no creo que se pueda disfrutar como en un 100% si es que vienen solo en un tour desde Bangkok, o por lo menos como recomendación yo no lo haría porque hay mucho por conocer y hay mucho por recorrer. Yo creo que tenéis que venir 3 días para acá, porque un día en el botecito, que tenéis que hacerlo, el bote por el río Chao Phraya acá, y otro día acá en bicicleta o en moto o a pata por aquí, y en ir y volver. Yo creo que 3 días aquí es Es como el número. es lo óptimo. Sí. Me imagino cuando llegaban los ingleses, los franceses, en hace 400 y 500 años se encontraban con estas cosas, de haber sido así como para explotar de, no sé, de emoción, de alegría, y bueno, de querer adueñarse inmediatamente de todo. Esa es la misión que andaban trayendo. Ahí está nuestra motito y acá está lleno de bicicletas. La gente como que romantiza un poco el tema del venir a recorrer los templos en bicicleta. Nosotros lo pensamos, pero es tanto el calor, es tan intenso y la humedad que andar en bicicleta para mí sería una tortura. Lo pueden hacer en bicicleta si es que quieren ahorrarse un poco de dinero, o caminando inclusive, porque está todo relativamente cerca, pero yo en lo personal no lo recomiendo porque hace muchísimo calor. ¿Qué me compraste? Oh, Grintino hoy. ¿Y cómo está? Está bueno. ¿Está bueno? Sí. Está rico. Vinimos a ver el último Buda que vamos a ver durante este recorrido. Se llama Wat Lokayasutaram. Lokayasutaram. Voy a tratar de... Se les voy a dejar escrito el nombre aquí arriba porque en realidad pronunciarlo es bastante difícil.
pero es un Buda bastante grande. Aquí hay una copia más pequeñita con las cositas de ese papel de oro que usa la gente como ofrenda. Y aquí está el Buda reclinado o Buda recostado. Estas flores que están aquí son súper típicas, la gente siempre las ofrece, o sea, las viene a dejar como ofrenda y son muy diferentes a lo que habíamos visto. Ahí hay una más abierta. Aquí dice que es de 1954 y que tiene 42 metros de largo. En 1954 le hicieron la última restauración porque había, así que estaba medio descascarado todo, lo picaron y hicieron la imagen adentro, así como nueva. Eso es lo que hicieron aquí. Vinimos a buscar la mochila que mandamos a arreglar. Está con cierre nuevo, ahí está. Por fin tengo mochila, gracias a la Lindita tailandesa. Oye, de 2 días la señora Sacó todo. Yo mi idea era que agarrara y cosiera el cierre sobre el otro nomás, porque es mucho trabajo cambiar un cierre de una mochila como esa. Y la señora sacó todo con todo detalle, todo el borde y hizo todo el trabajo de nuevo. Y nos instaló un cierre nuevo, tal como yo quería, tal como era antes, con dos ganchitos. Así que nos vamos, pero más que contentos. Y quedó con más estilo la mochila porque ahora tiene el cierre que no era de ahí, tiene un cierre tailandés y es negro. Así que tiene más estilo de mochilera. Vinimos a mirar el río. Se supone que la estación de trenes está cruzando ese puente que está allá. Ah, cruzar el puente. Vinimos a la estación de trenes a comprar un pasaje en tren para irnos desde aquí a Chiang Mai. Hoy día es martes, miércoles, y estábamos comprando pasaje para el lunes y no hay, está lleno. Está todo lleno. Así que para que como recomendación lo noten por ahí, si tienen pensado venir, asegúrense de comprar el ticket con anticipación. Sí, porque igual tuvimos que comprar para el martes, vamos a tener que quedarnos un día más acá, porque yo me quiero ir sí o sí en tren. No me voy a mover de aquí hacia el norte de Tailandia, si no es en tren. Ojo, que la mayoría de los trenes, hay 3 trenes que van de noche y que llegan alrededor de las 4 o 5 de la mañana, y hay solo uno que es de día y que sale a las 10 de la mañana. 10 de la mañana y llegamos a Chiang Mai a las 7 de la tarde. Que es lo ideal para nosotros. Es lo ideal porque me gusta ir sapeando, mirando la orilla, los elefantes y todo lo que uno puede ver por la orilla en el norte de Tailandia. Así que el martes 10 de la mañana nos vamos hacia Chiang Mai y nos vamos a contar todo lo que veamos, todo lo que hagamos, pero esa es otra historia.